que las entidades siempre buscan que le demos el consentimiento, de forma directa o indirecta en la mayoría de los casos. Y cuando uno se entrega a alguna ayuda metafísica o supuestamente está fuera de nosotros, está entregando ese consentimiento, está dejando de reconocer la propia divinidad, la capacidad, luz que tenemos para crear la realidad, para conocernos en nuestra magnificencia, conocernos en nuestro poder intrínseco por mandato divino de crear una realidad, de sanarnos o mejorarnos. Entonces, al no conocer eso, obviamente la persona busca apoyo en sistemas, técnicas o terapias externas. Pueden ser diversas entidades que están manipulando al terapeuta. En otras ocasiones el terapeuta sí sabe que existe una entidad que le está entregando información, pero no se lo cuestiona y acepta ese contrato de ser un dealer o captador de alma, y va generando esta dinámica tóxica donde la persona recibe una información que es verídica, se la mezclan con un poco de mentira para que el proyecto arcóntico de fondo que tienen con esa persona que consulta se vaya ejecutando. Hay otro punto aquí importante, porque la persona que consulta ya tiene una entidad de turno, un arconte, una bestia, etc. Ya tiene una entidad que lo maneja. El terapeuta también. Y se da en muchas ocasiones que entre las entidades se ponen de acuerdo para manipularlos a ambos o para manipular al quien consulta, para que siga obviamente o se mejore, se le dé una versión actualizada al proyecto arcóntico de base que tienen sobre el consultante. La persona en los primeros días, que sigue un par de semanas, se puede sentir bien, un agrado, tiene un efecto positivo y se da en la mayoría de las terapias, pero en mediano y en corto plazo comienza, o esta entidad le dan el batazo, comienza a ocurrir situaciones negativas en la casa, con su salud, en la economía, que es lo que hace la persona, tengo que volver nuevamente al terapeuta porque siento que algo aquí está fallando, algo está pasando, y nuevamente se genera la misma dinámica, que es una planificación arcóntica de fondo. Bienvenidos al podcast de los investigadores de la verdad. Y hoy de nuevo tenemos un invitado que es la tercera vez que está ya con nosotros. Él es Patrick Vargas. ¿Qué tal estás, Patrick? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Luis, ¿qué tal? Feliz de acompañarte nuevamente. Es tan interesante lo que tú aportas, lo que entregas, lo que comunicas, y que se complementa perfectamente con lo que nosotros descubrimos en terreno y que lo vamos a compartir. Muy bien, pues si quieres comenzamos, porque vamos a tocar lo que conocemos como la New Age, yo le llamo la falsa espiritualidad, y muchas de las terapias holísticas que la gente va y se hace sin ningún tipo de información, sin conocimiento y sin saber dónde se están metiendo a nivel energético y dónde hay trampas en cuanto a estas entidades y estos parásitos. En base a tu investigación, en base a todo lo que tú estás desarrollando como terapeuta y en las hipnosis interdimensionales, vamos a tocar estas terapias, y de hecho con nombres propios que voy a ir explicándote o diciéndote, y tú me vas a decir bueno, pues qué puede haber ahí, dónde puede estar la trampa o dónde puede estar la influencia arcóntica dentro de estas terapias. Si te parece bien, pues podemos comenzar por la New Age. ¿Qué es para ti la New Age y por qué se crea? Primero, damos el contexto, como hipnoterapeuta, naturópata de base principalmente. Siempre el objetivo fue buscar una solución a los problemas cotidianos de la humanidad o de las personas que consultan desde un enfoque integral, ¿ya? El cuerpo tiene la capacidad de autorregularse, sanarse, y la idea es crear las condiciones adecuadas de forma natural, ¿ya? Y en ese proceso son diversas técnicas las que utilizamos acá en consulta. Entre ellos está la hipnosis interdimensional o visión remota, con la cual el objetivo es ir al origen desde los planos sutiles para saber qué es lo que está condicionando a la persona en este plano físico. La New Age llegó como un movimiento 2.0 de lo que muchos años atrás se aplicaba a través de creencias y dogmas por instituciones religiosas, por ejemplo, u otros mecanismos de control social. Estas creencias y dogmas, obviamente, también en el trayecto fueron cuestionadas por la humanidad y por personas que no se compraban el cuento de lo que te vende el sistema. Ya, a muchas personas le ocurre a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, quienes están detrás de toda esta manipulación, que son estas entidades regresivas o arcónticas, iban a crear la versión 2.0 de esta manipulación, y lo cual llamamos New Age. Sin embargo, es difícil que las personas lo puedan comprender de forma rápida, ya que esta nueva versión, este lavado de imagen de estas creencias y dogmas,
es parte del encanto que genera la industria del turismo espiritual, donde muchas personas encantan, obviamente, ya alejándose de instituciones o dogmas, buscan esta área obviamente mucho más abierta, más holística, más integral, donde sí verdaderamente sienten una paz, una tranquilidad, una comunión, una armonía, pero no se dimensiona lo que significa estar en un plano arcóntico, en un holograma tierra diseñado por estas entidades regresivas, donde ellos lo manipulan y lo manejan todo. Ellos siempre buscan alimentarse de nosotros e intentar replicar nuestro gen luz, lo cual hemos explicado en otras entrevistas que hemos realizado. Sin embargo, muchas personas caen en este encanto, más aún con los diversos nombres, técnicas, terapias y formas de aplicar algún tipo de terapia que busca una ayuda o una solución de forma holística o integral a un problema que una persona pueda presentar. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, las entidades también manipulan la técnica en la forma en que ésta se va aplicando, donde se pueden hacer presentes en ese plano astral, en ese plano etérico, para manipular los cuerpos sutiles de la persona o al terapeuta, independiente del nombre de la técnica. Cuando ya tienes conocimiento de esto, cambia la forma en que ves la realidad y puedes obviamente dar un enfoque diferente y protegerte de lo que está ocurriendo realmente tras bambalinas. Pero sin embargo es importante la información que tú estás recopilando, que tú estás exponiendo, y que hoy día también con la información que sacamos como prueba de campo de todas las personas que vemos que llegan a mi consulta muy parasitadas por estas prácticas, se complementa y da más claridad para que las personas puedan comprender cómo está siendo manipulado el holograma y cómo podemos caer en esta trampa, cómo podemos pisar el palito, que es lo que siempre estas bestias o entidades regresivas buscan. Sí, ese es mi objetivo, que pueda quedar muy claro todo lo que ocurre en cuanto a las trampas en esta matriz. Y por eso, por ejemplo, en el episodio anterior estuve con Susana, que ya tiene esa capacidad de percibir y de ver directamente a las entidades de cuarta dimensión, y ella explicó y habló lo que ella veía en ese tipo de terapias, que ahora vamos a hablar de ellas, y cómo llega la gente a sus consultas. Igual que hoy vamos a ver en cuanto a tu propia investigación y todo lo que tú estás llevando a cabo, pues que de momento coincide todo lo que yo voy recopilando a nivel de sensitivos, a nivel de la información que tenemos y lo que mi propia intuición me va diciendo, porque yo no tengo la capacidad de ver la cuarta dimensión, pero sí me dejo llevar mucho por mi intuición, por mi interior, y ahí es donde trato de aportar, pero al final yo siempre digo que el poder de estas entidades es su invisibilidad, y hay mucha gente que no lo cree, y hay mucha gente que no es capaz de unir puntos en cuanto a lo que les ocurre en su vida, las terapias que se han hecho o las prácticas que están llevando a cabo. Pero aquí tenemos muchas herramientas, hoy vamos a hablar de todo ello y vamos a ver de nuevo dónde está esta trampa. Entonces he preparado un listado que quiero que vayamos comentando en cuanto a las terapias más conocidas y pues lo que nos puedas aportar en cuanto a los casos que tú has visto con personas que ya has atendido o lo que ha ocurrido en esas sesiones en cuanto a este tipo de terapias. Si te parece bien, pues podemos empezar por ahí, por una de ellas. No es por orden de importancia, pero sí, es por supuesto. Vamos. Pues mira, vamos con registros acásicos, por ejemplo. Si tienes algún tipo de experiencia con esta terapia, si la conoces o si has tratado ya personas que vienen de hacerse registros acásicos, lo que nos puedas contar. Quiero regalarte la guía definitiva para entender la parasitación multidimensional y para que puedas empezar a desparasitar todos tus cuerpos físico, mental, emocional, energético y espiritual paso a paso y de una manera sencilla a través de esta guía. Debajo del vídeo tienes un enlace y te la puedes descargar en este momento. Y ahora sigamos disfrutando del episodio de hoy. Sí, correcto. Bueno, son cientos de casos que llegan acá a consulta, porque cuando hacemos la sesión se genera una anamnesis, se conversa con la persona para saber cuál primero el motivo de consulta. Muchos llegan por temas de salud principalmente, claro, somos un centro de medicina natural.
Sin embargo, ya con el ojo clínico, con los años de experiencia, uno sabe que la influencia o el daño que la persona presenta ya no es de este plano, ¿ya? Más aún cuando hay personas que llegan directamente diciéndote: me mueven las cosas en la casa, me dan parálisis del sueño, veo que una entidad está presionándome el pecho, veo una sombra que pasa por el rabillo del ojo, escucho voces, me hablan, me tocan. Ya es una actividad paranormal directa. Pero independiente de la forma en que se plasma en el plano físico, siempre de fondo son estas mismas entidades regresivas, que existen una cantidad de razas tremenda. Y sin embargo, siempre existe una manipulación de estas entidades. ¿Por qué razón? Primero, no quieren que el ser humano obviamente conecte con su esencia, con su chispa divina, con su luz. Por lo tanto, van a utilizar todas las herramientas que ellos tienen al alcance, incluso sus tecnologías, para impedirlo, ¿ya? Su máximo o mayor dispositivo que les favorece y les juega a favor de estas entidades es la mente. Como lo decía Carlos Castañeda, su gran dispositivo es la mente, por ahí nos controla, ¿ya? Luego ya el holograma Tierra les pertenece a ellos y la manipulación que hacen obviamente derivado de dicha situación. Con respecto a los registros acá, chicos, hay personas que llegan y en ese cuestionario nos dicen que han participado en diversas terapias, entre ellos estos famosos registros, que si bien la persona o el terapeuta en la mayoría de los casos no sabe que está siendo manipulada por la entidad y no sabe con quién se contacta o quién le entrega la información. Claro, y parte de esa información, si es verídica, por supuesto, la entidad arcóntica, estamos en su terreno, saben obviamente toda la información de cada uno de nosotros y va a entregar lo que sea necesario para que la persona que consulte enganche con la información, quede encantada, le llame más la atención ese tipo de técnica o práctica y ya se abre y dé el consentimiento. Y esto es clave porque las entidades siempre buscan que le demos el consentimiento de forma directa o indirecta en la mayoría de los casos, ¿ya? Y cuando uno se entrega a alguna ayuda metafísica o supuestamente está fuera de nosotros, está entregando ese consentimiento, está dejando de reconocer la propia divinidad, la capacidad, luz que tenemos para crear la realidad, para conocernos en nuestra magnificencia, conocernos en nuestro poder intrínseco por mandato divino de crear una realidad, de sanarnos o mejorarnos. Entonces, al no conocer eso, obviamente la persona busca, y se entiende, que busca apoyo en sistemas, técnicas o terapias externas. Y en el registro pueden ser diversas entidades que están manipulando al terapeuta. En otras ocasiones el terapeuta sí sabe que existe una entidad que le está entregando información, pero no se lo cuestiona y acepta ese contrato de ser un dealer o captador de alma y va generando esta dinámica tóxica donde la persona recibe una información que es verídica, se la mezclan con un poco de mentira para que el proyecto arcóntico de fondo que tienen con esa persona que consulta se vaya ejecutando. Hay otro punto aquí importante, porque la persona que consulta ya tiene una entidad de turno, un arconte, una bestia, etc. Ya tiene una entidad que lo maneja, ¿ya? El terapeuta también. Y se da en muchas ocasiones que entre las entidades se ponen de acuerdo para manipularlos a ambos o para manipular al quien consulta, para que siga obviamente o se mejore, se le dé una versión actualizada al proyecto arcóntico de base que tienen sobre el consultante, ¿ya? La persona en los primeros días, que sigue un par de semanas, se puede sentir bien, un agrado, tiene un efecto positivo y se da en la mayoría de las terapias, pero en mediano y en corto plazo comienza, o esta entidad le dan el batazo, ¿ya? Comienza a ocurrir situaciones negativas en la casa, con su salud, en la economía, en su motivo de consulta, que es lo que hace la persona: tengo que volver nuevamente al terapeuta porque siento que algo aquí está fallando, algo está pasando, y nuevamente se genera la misma dinámica, que es una planificación arcóntica de fondo. Todo esto lo comento por la evidencia que sacamos en las personas que llegan a consulta, pero más aún porque yo antes de ser naturópata hice el recorrido obviamente por la New Age, porque me llamó la atención, porque no sabía que el sistema había algo extraño, cortaba tu capacidad de autorreflexión, había imposición obviamente de ideologías, de temas, etcétera. Entonces también entré a la New Age justamente y fue lindo al inicio y es parte del proceso, y me encanté con muchas terapias, las incorporé, las enseñé, las practiqué, las utilicé en consulta en los primeros años, pero desconociendo lo que había de fondo.
pero nunca me cansé de investigar y buscar. Y hoy día lo que realizamos es justamente el resultado de todo ese proceso de investigación, de años de consulta, de años de ver personas acá con diversos tipos de problemas. Y hoy día no solamente está en esta área o en esta técnica de los registros que tú mencionas, ¿ya? Pero más o menos quiero reflejar para que vayamos entendiendo cómo es la dinámica y la manipulación arcóntica detrás de la técnica, independiente del nombre que tenga. Pero siempre es importante porque las personas preguntan específicamente con nombre y apellido alguna de estas técnicas. Sí, porque yo he publicado varios vídeos hablando en concreto de algunas de estas terapias y claro, lo que te encuentras rápidamente es, por una parte, los terapeutas que están llevando a cabo la terapia la defienden casi a ciegas y atacan directamente al que habla de estos temas. Yo lo entiendo, porque aparte hay un negocio ahí y muchos de ellos pues están viviendo de esa... Yo lo entiendo, yo lo digo, no voy ni contra el terapeuta ni contra la terapia en sí. Correcto. Voy tratando de identificar dónde está la trampa que al final afecta a toda la humanidad, no solamente al que se hace ese tipo de terapias, porque ya sabemos cómo actúa la parasitación. Una persona está parasitada, llega a su entorno, llega a sus familiares, llegan a sus amigos y por ahí entran pues todo tipo de parásitos. Y por eso te quiero hablar y te quiero preguntar específicamente por cada terapia para que podamos sacar conclusiones. Mira, yo por ejemplo en esta de los registros acásicos tengo más información que en otras, no porque yo haya hecho registros, porque no los he hecho. Y de hecho no he practicado ninguna de estas terapias, pero no por nada, no porque yo sea más inteligente ni nada. Simplemente mi intuición desde siempre me ha dicho que por ahí yo no tenía que ir, pero no sabía ni por qué, no tenía esta información que hoy tengo. Y bueno, en definitiva no pasé por este tipo de terapias, pero conozco el procedimiento. Sé que para los registros acásicos normalmente se tiene que hacer un curso, hay varios cursos y tú tienes que aprender incluso una oración y tú tienes que pedir permiso a los supuestos guardianes de los registros acásicos, que yo me pregunto quiénes son, o sea, quiénes son esos guardianes, cuando es una información que es libre y que está dentro de nosotros, que no hay que pedir permiso a nadie, eso para empezar. Pero hay que invocar, porque es que tú tienes que decir una oración específica para poder hacer los registros y para poder recibir la información. Y además también comprobé con algún conocido que hizo este tipo de cursos, que en algún momento tú te tienes que dejar es como una especie de meditación contigo mismo, tumbado en la cama, y es como que te dejas que haya como una especie de cirugía espiritual, no sé si se llama así, pero como que intervienen, no sé quién tampoco, no he llegado a más profundo, pero hay una especie de intervención energética para esa persona que está formándose en los registros acásicos. O sea, a mí en todo esto me huele muy mal. Totalmente, tal como lo manifiestas ahí, claro, te lo digo directamente, aquí han llegado personas que han asistido a esa terapia, como también terapeutas. Ahora yo rescato a las personas o terapeutas que deciden hacer la hipnosis interdimensional porque se le activa esa chispa divina, esa luz, para tener la claridad y la tranquilidad que estén trabajando desde su luz. Entonces, claro, yo entiendo que les es difícil que alguien quizás te diga, ¿sabes qué? Estás trabajando para la oscuridad. Pero también se ha dado estos 50 y 50%. Hay terapeutas que trabajan desde la luz porque conectan mucho más con sus propios protocolos, con su amor. Entonces, lo que mencionas se da justamente lo que hacía el comentario anterior respecto al consentimiento. Tú haces consentimiento directo o indirecto. El indirecto es cuando tú te entregas, no es que tienes que elevar una oración, hacer una petición, estar en una posición y ser receptivo de la energía que vas a recibir. Eso es dar el consentimiento. Es inmediatamente abrir tus campos energéticos para que lo que sea que esté allá afuera ingrese. Pero te lo venden como una energía benevolente, de alta frecuencia, un ser de luz, de la confederación vendrá alguien, los hermanos mayores, los guías. Bueno, hay muchos nombres justamente para estas entidades que están atrás esperando que la persona se entregue de su consentimiento, y es tal cual lo mencionas. Entonces es una entidad o varias entidades que se aprovechan de esa persona que está vulnerable, que está en busca de esa ayuda, que es genuino, pero se expone a la parasitación. Muy bien. Pues la siguiente terapia sería el Reiki. Y bueno, pues todo lo que nos puedas contar del Reiki. Yo sé que no conozco esta terapia, pero sé que se utilizan determinados símbolos. Sí.
y por ahí podría venir la interferencia, no sé, cuéntanos. Totalmente. De hecho, yo tenía 15 años en estas preguntas existenciales que me hacía desde pequeño. Y a los 15 años hice mi curso de Reiki. ¿Ya? Hice mi primer nivel. Fue fantástico. Una experiencia muy linda, sin duda. ¿Ya? Y maravillosa al percibir las energías, esta apertura de canal. Claro, uno ya desde este lado del camino puede ver lo que realmente ocurrió. Pero como te digo, es parte de la experiencia. Y quiero también destacar que el ser humano tiene la capacidad de sanarse, de sanar a otros. Y vuelvo a lo que mencioné al inicio. Tenemos esa capacidad por esencia, por mandato divino. Somos hechos a imagen y semejanza del creador o de la fuente creadora, como le queramos llamar. Pero no lo reconocemos. Y por mucho que sepamos esa frase, no la dimensionamos. Y siempre estamos buscando afuera. Y el Reiki, por ejemplo, tiene esa manipulación. Te dice, oh, tienes la capacidad de sanar y con tus manos, sí, hasta ahí todo bien. Pero cuando te crea oraciones, símbolos principalmente, estos símbolos son manipulados por estas entidades. Entonces, por ejemplo, si vemos la historia de Mikao Usui, que canalizó la información, nadie se preguntó quién se la envió, quién se la entregó, y estos símbolos los recibe, y esto pasó de generación en generación. Desde el oriente se pasó al occidente y todos utilizan simbolismo, antacarana, chukurrey, etc. Pero son herramientas manipuladas por estas entidades, donde amplifica la extracción de energía de la persona. Y volvemos a lo mismo, los primeros días se siente bien, hay un cambio importante, un relajo, y mucha gente dice, sí, en realidad, uy, qué agradable, siento que me sacaste un peso de encima. Pero al otro lado está la bestia, sobándose las manos, ya preparándose para hacer la extracción energética. Y quizás en ese mismo, el dar el consentimiento permitió que ingresaran otras bestias, o que la bestia de turno que tenía esa persona haya sido reemplazada por una jerarquía más poderosa. Cada caso es particular en relación al proyecto arcóntico que exista sobre la persona. No es estandarizado. Entonces, como hemos visto cientos de casos, van variando. Una persona que participó en el Reiki, otra también en Reiki, pero el tipo de manipulación fue diferente. Entonces no podemos dar una respuesta específica para una terapia específica. Pero sí, la información que estamos entregando permite dimensionar que existe una manipulación y el tipo de manipulación será acorde al proyecto que tenga la bestia de turno con la persona que consulta. Claro. Yo sí que tengo que decir que cuando he hablado del Reiki en algunos de los vídeos cortos y también vídeos largos en mi canal de YouTube, he recibido muchísimos comentarios, mensajes privados, ya no comentarios, porque comentarios también llegan a miles de personas y claro, al final surge el hecho de preguntarte o querer saber o querer contarte su experiencia. Y tengo que decir honestamente que el porcentaje de personas que se han comunicado conmigo diciendo que después de hacerse sesiones de Reiki todo ha ido a peor en su vida ha sido altísimo en comparación con algunos que también he recibido que me han dicho que a ellos no han tenido ningún problema y les ha ido bien. Sí. Y también tengo que decir que terapeutas se han comunicado conmigo y me han dicho, a mí me está funcionando y a mis clientes, a mis pacientes también, pero porque yo no utilizo símbolos, yo no utilizo ningún protocolo y yo trabajo con mi luz interior. Y esa es la diferencia. Tal cual, tal cual. Hay personas que incluso ha pasado tiempo y tienen una buena visión del Reiki, pero en algún momento, como mencionaba, viene el batazo que te dan estas entidades y comienza el descalabro obviamente en su entorno. Y aquí también es importante la sinceridad del terapeuta, porque hay terapeutas, claro, que reciben un comentario y dicen, me fue magnífico con tu terapia, me siento muy bien con tu Reiki, ¿ya? Pero el terapeuta tiene situaciones complejas en lo personal, en su persona, en su familia, en su entorno. Y son detalles y son avisos justamente de que algo está pasando. Él puede ver que realiza una gestión importante, una terapia maravillosa, pero en lo personal existen situaciones negativas. Y si no lo ve, no lo mira, lo pasa por alto y solamente se fija justamente en el comentario que le habla la persona, obviamente va a seguir siendo manipulado por la entidad de turno. Y eso es lo que te menciono. Cada caso es particular. A veces el que sale más parasitado el que consulta, a veces el terapeuta, a veces son ambos, se ponen de acuerdo las bestias entre el terapeuta y el consultante. Entonces, cada caso es particular. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que reconocer nuestra propia capacidad divina de crear la realidad, de sanarnos. Claro, uno también va al médico
medicina alopática tradicional, justamente porque desconoce mecanismos para poder regular nuestra biología, sanarnos. Está bien, es válido, es parte del proceso. Pero cuando comenzamos a informarnos, a incorporar conocimiento, porque el conocimiento es poder, comenzamos a tomar las herramientas o las riendas de nuestra vida, comenzamos a crear esa realidad de forma consciente. Ya no me voy a alimentar mal, voy a tener una dieta vegetariana o más alcalina, y va marcando una diferencia y un efecto en el cuerpo físico. También desde lo energético. Quizás mi pensamiento, mi acción, mi sentir no es el más adecuado y estoy atrayendo energéticamente larvas, parásitos, entidades que se siguen apoderando de mí, que están siendo manipuladores directos de mi existencia, de mi vida. Pero tenemos que mirarnos primero hacia adentro, saber si estamos alineados obviamente en ese proceso de querer ser mejores. Y esto en todos los planos, plano físico, energético, espiritual. Y si alineamos todo eso, nos damos cuenta que la capacidad de crear un nuevo camino está dentro de nosotros. Pero en el trayecto es válido que tengamos la experiencia con lo externo, porque hay que conocer las dos caras de la moneda. El ser humano aprende justamente las situaciones negativas, si tiene que caer, si tiene que tropezar, si tiene que golpear, obviamente, para aprender. No puede llegar, porque también es absurdo, llegar y recibir algo y aceptarlo como una verdad absoluta. Tiene que experimentarlo, tiene que vivirlo, tiene que tomarlo. Y luego de ello hará la autorreflexión correspondiente para determinar qué camino seguir. Pero cuando nos entregamos a diestra y siniestra lo que nos ofrecen afuera, nos entregamos a esta terapia, a esta técnica, sin informarnos, obviamente nos exponemos y terminamos dando consentimiento, y estas entidades obviamente van a hacer lo que ellos mejor saben hacer. Sí, totalmente. Bueno, pues pasamos a las constelaciones familiares. Esta es una terapia que reúne a un determinado número de personas, y lo cierto es que en este tipo de terapia lo que se contempla es una baja frecuencia, porque normalmente salen lloros, salen momentos de heridas emocionales reprimidas. No es una alta frecuencia. Yo, al menos, lo que he investigado y lo que he visto, no veo que las personas ahí lo estén pasando bien. Más bien todo lo contrario. ¿Qué puede ocurrir en las constelaciones familiares? ¿Dónde puede estar la interferencia en este tipo de terapia, en tu entender? Aquí la puesta en escena cambia, ¿ya? El nombre de la terapia cambia, pero la manipulación de fondo es la misma. La entidad de turno va a entregar información, el terapeuta va a canalizar, va a decir algo que va a encantar a la persona, obviamente, y los efectos a nivel físico del llanto, de la conmoción, de la exaltación que se pueda manifestar, resultado justamente de la activación de los dispositivos o implantes que estas mismas entidades activan en la persona, tanto en el consultante principalmente, para que tenga ese tipo de acción o manifestación, ¿ya? Y lo hemos manifestado en otras entrevistas. Existen dispositivos, implantes, artefactos y tecnología que utilizan estas bestias y entidades, también dependiendo de la raza, para controlarnos. Si quieren activar una emoción en particular de la persona, van a mover la perilla específica para que así se dé. Entonces crea una puesta en escena donde también el entorno que ve todo esto queda maravillado y se siga encantando sobre la terapia. Pero la persona sale más parasitada. Hay muchos que dicen, sí, en realidad pude solucionar el conflicto con mi padre, con mi madre, me sentí mejor, fluye mucho más la dinámica familiar. Ok, a la entidad no le cuesta nada darte unas vacaciones, el veranito San Juan, como decimos acá en Chile. Te da un momento obviamente de bienestar, para después obviamente extraerte energía, implantarte, llegar a tus familiares, generarte un caos. Lo puede hacer la entidad. Ellos son los reyes del engaño, son muy inteligentes, y también dependiendo de la raza es lo que van a hacer con la persona, entendiendo de que existen escalafones en esa manipulación. Primero se generan las fisuras energéticas o las aperturas energéticas en nuestros campos sutiles cuando damos el consentimiento. Entrará un par de larvas, algunos parásitos energéticos, entidades energéticas, luego llegarán entidades en sí, razas específicas, hasta una jerarquía. Todo depende de cada caso, todo depende de cómo la persona dé el consentimiento o a lo que se expone, o también de la jerarquía que esté manipulando el terapeuta. Es tal cual. A veces cuando la jerarquía de la persona que consulta es tan poderosa que no permite que la terapia que realizó, la que sea,
ingrese o intervenga en las entidades del grupo o del terapeuta. A ese nivel. A ese nivel. Es igual que perro rabioso. ¿Ya? Una camada de perros, obviamente, ve si yo un trozo de bistec de carne, va para allá, pero si viene un perro, obviamente, más corpulento, con más fuerza, se lo va a quitar al más débil. Esto es igual. Es tal cual. El humano es parte del menú de estas entidades arcónticas. Y según la entidad, si es más poderosa una que la otra, puede sacar del juego a la que estaba manipulando la persona y entra la siguiente. Como puede ser al revés, lo que te mencionaba. Si la persona tiene una entidad muy poderosa, no va a dejar entrar o que intervengan las entidades del terapeuta o las que estén ahí en el grupo. Cada caso es particular. Interesante. Qué buena esta información, qué interesante. Algo curioso que ocurre en las constelaciones familiares, que al menos a mí me ha llamado la atención, claro, ahí se está representando un papel. Hay personas que están representando un papel de, por ejemplo, el padre o la madre que te hizo daño en la infancia y se crea como una especie de diálogo. Entonces, se dice, y lo argumenta mucha gente que ha pasado por este tipo de terapias, que cuando tú haces ese papel, estás interpretando a la madre que le hizo algo a la hija o lo que sea, es como que se transforma esa persona, que incluso empieza a actuar con otro tipo de personalidad. Entonces eso a mí me llama la atención. Correcto, eso es lo que yo llamo la puesta en escena, la forma de encantar al entorno. Claro, llama la atención. Si existe hoy día, se han ido actualizando. Antes quizá era el Reiki inicialmente con las primeras imposiciones de mano, pasó a la sanación cuántica, sanación pránica. Es lo mismo que la religión, pues. En el sentido, la analogía es porque solamente el cristianismo se desprenden más de 2000 religiones. Si hablamos del judaísmo, hinduismo, budismo, etcétera, imagínate la cantidad de religiones. Acá es lo mismo. Si bien el ser humano puede sanar a través de su propia energía, pero lo bautizamos con este nombre, otro nombre la técnica, otro nombre la terapia, y así una cantidad de nombres, unos más rimbombantes que otros, ¿ya? O más tecnológicos que otros en este tipo de sanación, pero la energía es la misma de fondo. Pero nos venden a ver cuál de todas esos nombres o técnicas nos llama más la atención, cuál de ellos obviamente capta tu atención. Entonces aquí las entidades van a manipular a estas personas, obviamente, para que se genere ese diálogo, como que está interpretando un familiar. Insisto, la entidad sabe cuáles son los puntos débiles de la persona que consulta, sabe qué colocar en el dispositivo llamado mente para que la persona tenga cierta manifestación, tanto quien consulta, del terapeuta o del grupo que está ahí participando. Pues tengo que decir que muchas personas, a raíz de estos vídeos que también he publicado hablando de las constelaciones, también me han escrito diciendo que su experiencia después, a largo plazo, no ha sido buena y que no se volverían a hacer ningún tipo de terapia colectiva de las que estamos hablando. Lo tengo que decir porque es lo que he recibido. Si hubiera recibido otra información la comentaría igual. Yo no tengo nada en contra de ninguna terapia. Bueno, pasamos ahora a una que Susana en el episodio anterior nos dijo que para ella era de las más peligrosas, y hablamos del despertar de la Kundalini. No sé si has visto vídeos de esta terapia o has asistido o la has visto de alguna forma a nivel presencial, pero la persona se retuerce literalmente con una especie de invocación de manos. Yo no conozco bien la técnica, la he visto solamente, pero la persona es como la película del exorcista y la persona como si tuviese una entidad dentro. Eso es lo que yo veo. Es tal cual. Primero, rescatar obviamente la entrevista que hiciste con Susana. Me encantó, fue directa, fue clara, fue sincera, y desde su punto de vista, en el sentido de que ella tiene la capacidad de ver lo que nosotros, o por lo menos yo veo desde afuera, pero sí lo ven mis auxiliares con lo que trabajamos, que entran en la misma área. Entonces se confirma, se complementa y se sincroniza obviamente la información que entregó Susana, que es importante que las personas lo puedan ver, que vayan armando el rompecabezas de la información que estamos exponiendo. Respecto a esta terapia, el despertar Kundalini, claro, muy peligrosa, porque no solamente da el consentimiento, sino permites que intervengan directamente con tu energía esencial. Y lo que vemos es la propia entidad, incluso en muchos casos la propia jerarquía, que baja a manipular energía de la persona. Claro, y nuevamente lo que mencionaba, llama la atención, la persona se mueve los brazos, mueve los ojos, casi convulsionando, en algunos casos está el llanto, el grito, la exaltación, el cuerpo siempre moviéndose, y el terapeuta mueve sus manos y apunta a sus chakras, obviamente, pero el terapeuta también está siendo manipulado. Están haciendo
una manipulación tremenda del campo energético de la persona. En una ocasión llegó una chica, abogado, porque había hecho esta terapia del despertar del Kundalini, me parece, en Ciudad de México. Pero tenía pesadillas, se le aparecían ojos reptiles, la tocaban por las noches, parálisis del sueño, mucho miedo durante el día y de noche. Entonces le llegó esta información, no investigó más allá, llegó acá a consulta. Pero no entendía lo que iba a hacer, le habían dado el dato solamente. Y intentó ella entrar al trance y no podía entrar en trance. Intentamos trabajar con un auxiliar y ella estaba con una actitud de rechazo a la terapia. No quería. Al final no hizo la terapia, se fue, no entendió lo que se iba a hacer. Pero es importante informarse. Y lo que investigamos después, justamente, que la entidad que estaba manipulando, la que entró con ese despertar del Kundalini, se resistió, generó una cantidad de resistencia para que la persona perdiera el foco del proceso de liberación, para que obviamente no le sacáramos la entidad, no se la elimináramos. Entonces se resistió. Bueno, menciono ese porque hay muchos otros casos, pero la entidad puede estar con la persona acompañándola de forma mucho más directa, con la marca de la entidad encima, manipulándola, sus pensamientos, sus conductas. Insisto, desde afuera se ve impactante, llama la atención. Oye, mira, el terapeuta está de lejos con su mano a 30, 40, 50 centímetros y la persona se mueve. Incluso lo hacen online. Te envié un video días atrás y también está publicado en mi Instagram, Bioser Salud Integral, donde, por todos estos comentarios que me hacían las personas, que también te lo hicieron a ti, subí un video, 1 minuto y medio, explicando las trampas de esta metodología, el despertar del Kundalini. Y muy claro, muy detallado justamente, y coloco de ejemplo estas convulsiones, movimientos, y los terapeutas ahí con sus manos alrededor del cuerpo. Es impactante, pero son bestias, son entidades. Incluso a la persona, en algunos casos, el terapeuta les cambia su fisionomía, su rostro. Está tan manipulada por la entidad y el terapeuta está tan entregado a ello que cree que lo está haciendo desde la luz, pero se entrega de tal manera que la entidad prácticamente es la que está moviendo al terapeuta o haciendo que gesticule para manipular al consultante. Por otro lado, el Kundalini sí se puede despertar, pero es un trabajo interno, propio. Es nuestra energía, energía sagrada, energía sexual, energía que activa los chakras, obviamente, en proceso evolutivo y en toma de conciencia. Pero tiene que hacerlo uno. El proceso es de uno. Y exponerse a ese tipo de terapia, especialmente lo del Kundalini, es entregar más allá que simplemente abrir tu campo energético para que te manipule. Va más allá de eso. Qué interesante todo, y tenemos que tenerlo en cuenta. Es súper importante que al final cada uno saque sus conclusiones y cada uno decida. Todo el mundo está en su proceso, ¿verdad? Y todo es respetable, pero yo sé que esta información va a llegar a seres humanos que, bueno, van a empezar como mínimo a cuestionarse lo que hasta ahora no se han cuestionado, y eso ya es importante. Vamos ahora al yoga, que también es una práctica muy actualizada, muy moderna, que se practica ya en todo el mundo. ¿Dónde podría haber? Porque el yoga también lo conozco de cerca, mi pareja es profesora de yoga, pero hay algún tipo de yoga incluso en el que se hacen altares o se invocan, no sé a quién, si son maestros ascendidos del yoga, no lo sé. También he escuchado hablar de que las propias posturas pueden servir de conexión energética con ciertas entidades. Uno ya no sabe ya por dónde van a intentar meter la trampa. Entonces, bueno, lo que nos puedas aportar en cuanto al yoga y que pueda ser interesante para saberlo. Sí, pues la clave es entender de qué trata el juego holográfico, de qué trata esta trampa arcóntica, esta cárcel holográfica. Porque si no entiendes las reglas del juego, no comprendes o no dimensionas qué significa que estamos en un terreno arcóntico, jamás vas a entender cómo ellos utilizan la realidad física para manipularnos. Una actividad física, el yoga, el deporte, ir al gimnasio, un autocuidado del plano físico, siempre es bienvenido, es maravilloso y es lo que debemos hacer. Tenemos diversos cuerpos y la idea es que nos hagamos cargo de cada uno de ellos, y en el plano físico tenemos este avatar, el cual lo podemos
manipular positivamente para que contribuya a un proceso biológico adecuado. Nada que decir al respecto. Una postura de yoga, el yoga en sí, es un estímulo físico. Se genera un movimiento incluso armónico y de autocontrol, no solamente del físico, sino también se une y se fusiona mente, cuerpo y espíritu, ¿ya? Porque se genera una paz mental, una concentración y una entrega al aquí y al ahora, ¿ya? ¿Qué es este proceso, por ejemplo? Les incomoda a las bestias el estar en el aquí y en el ahora. Las entidades quieren que nosotros a través del dispositivo mente estemos siempre pensando en el futuro, en el pasado, angustiados, preocupados, etc. Pero si estamos en el aquí y en el ahora, les incomodamos. Entonces, cuando la persona está haciendo yoga y llega hasta ese punto, perfecto, nota un cambio, un autocontrol, va tomando fuerza, va teniendo una paz mental, pero la trampa viene cuando se crean estos altares, el simbolismo, algunas posturas o mudras también que se puedan generar, porque la persona desconoce cómo está siendo manipulado a través de esa metodología o esos pequeños detalles que se incorporan al movimiento físico. Y cuando lo desconoce y ya tiene ganado un terreno o permite y acepta que esa técnica le está beneficiando, acepta todo lo que viene por adelante y no se cuestiona. De ahí meten el simbolismo, el mudra, la vocalización, el mantra, el altar. Y hay personas que chequeamos, ¿ya? Y tal como tú dices, Luis, aquí no es que nosotros vayamos en contra de estas técnicas, para nada, pero tenemos que conocer la trampa. Hay personas que han intentado hacer yoga, pero están tan conectados con su esencia que llegan al lugar y como que rechazan el entorno, como que les incomoda, algo pasa aquí, no, acá no lo hago, no quiero estar acá. Es porque su luz rechaza la frecuencia que hay en ese lugar. Porque existen estos lugares y centros que ya está completamente parasitado. La entidad sabe que es un patio de comida de almas que van justamente por algo bueno, positivo, pero terminan siendo drenados energéticamente. Entonces, en conclusión, el movimiento corporal y la fusión o armonía y coherencia entre la mente, cuerpo y espíritu, bien, hasta ahí todo bien. Cuando ya vienen los otros detalles, incorporamos elementos adicionales, es ahí el peligro. Ojo con eso. Se entiende muy bien. Bueno, vamos ahora a las meditaciones colectivas. También la gente es muy propensa a citarse, incluso a través de internet, para hacer una meditación colectiva, para abrir un portal, para una fecha en concreto, que se supone que entra una energía en el planeta, y la gente se conecta a esa meditación colectiva, masiva muchas veces, miles de personas incluso. ¿Qué ocurre en este tipo de meditación? Siempre el trabajo es individual. Siempre el trabajo de conexión con tu espíritu, tu esencia y con tu luz es individual. Si bien puedes generar una masa crítica por el campo de frecuencia que se va a generar cuando estás en grupo con cierto patrón o idea específica en ese trabajo que se va a hacer en torno a una meditación, a una visualización, etc. Pero se corre el riesgo, porque no todos están en la misma frecuencia, no todos conocen la trampa arcóntica, y es justamente lo que la New Age intenta esconder. Te puede hablar de amor, de relegar al humano, de la paz, de la armonía, de la esperanza, del rescate que se viene a hacer a través de las naves, de los hermanos mayores, etc. Pero jamás te va a hablar el fondo, lo que significa reencarnar, o por qué uno reencarna, por qué nos borran la memoria al reencarnar. Y te van a decir, no, es que no nos tenemos que agobiar obviamente con lo que fuimos en la vida pasada, si tuvimos hijos, si fuimos padres, lo que dejamos, los familiares que abandonamos, o el daño que hicimos anteriormente. No, por eso nos borran la memoria, no. Ese es un cuento también, para que no investiguemos lo esencial y fundamental, que es entender por qué la reencarnación, que es una pieza clave y que le juega a favor a las entidades arcónticas para borrarnos la mente a medida que vamos tomando o cuestionando la realidad, avanzando en el proceso de la evolución. Y al cuestionarnos y medianamente estamos ya despertando, pero alcanzamos cierta edad, descarnamos, nos borran la mente y partimos de cero nuevamente. Les juega a favor de estas entidades arcónticas. Entonces hay muchos hoy día, gurús, terapeutas,
canalizadores incluso, que le bajan el perfil a la reencarnación, o te lo llevan por el lado emotivo para que tú no conectes con ellos, porque te distrae. Pero es fundamental. Eso lo van a esconder, eso lo esconde la New Age. Lo esconde también, no solamente en la reencarnación, sino también te va a esconder las reglas del juego, te va a esconder las entidades arcónticas, te va a esconder las entidades regresivas, que tal como dijiste al inicio de esta entrevista, están ellos en un plano sutil, están sobre nosotros, nos ven hacia abajo, y esa es su ventaja. Entonces, la New Age no te va a hablar de la entidad arcóntica, no te va a hablar de la reencarnación, que es clave en esto, porque ya ahí comienzas a entender el juego y la manipulación. Entonces, en las meditaciones masivas, estas personas que convocan a grupos, muchos y unos más famosos que otros, de hecho voy a hacer mención de uno, normalmente no menciono a personas, pero aquí lo voy a hacer porque he visto muchas personas que han sido muy parasitadas, personas que incluso me han dado detalles, personas que tienen cierta sensibilidad a percibir, a ver planos sutiles u otras entidades. Hay una persona que muchos lo conocen ya, Joe Dispenza, por ejemplo. Él hace meditaciones masivas y obviamente en esas manifestaciones o meditaciones, él lo hace como a puerta cerrada, que no graben, no tomen fotografía, perfecto, y el que quiera salir que salga, pero a puerta cerrada, con muchas personas. Y estas personas, varias de ellas que me han dicho que han estado ahí, cuando comienzan la meditación ven las entidades que aparecen y comienzan a caminar entre las personas, reptiles, draconianos obviamente, y comienzan a parasitarlas y a activar sus dispositivos o a extraer su energía. Y eso ocurre cuando una persona, y te lo comentaba Luis, cuando una persona realmente está despertando a la humanidad, está entregando información que permite conectar con su esencia, con su luz y aumentar su frecuencia y vibración. ¿Qué crees tú que van a hacer las entidades arcónticas en su terreno si tienen este outsider avanzando y movilizando personas? Le van a poner todas las trabas del mundo, le van a poner el palito en la rueda para que no avance, para que su mensaje no siga recorriendo el mundo o los diversos continentes. Sin embargo, cuando existen estos terapeutas, que lo hemos confirmado, que mueven masa, así y cada vez más famosos y abarcan más personas e incluso medios de comunicación masivos le dan cabida, hay que cuestionarse, algo pasa. A eso es lo que me refiero cuando hay que dimensionar cuando estamos en un terreno arcóntico. Esas personas que realmente iluminan, obviamente las entidades van a poner todas las trabas posibles. Y los que no están iluminando, pero venden un discurso de paz y amor y avanzan, hay que cuestionar. No los quiero meter a todos en el saco, obviamente, porque aquí la persona tiene que comenzar a activar su autorreflexión, discernir, y es lo que le ha faltado a la humanidad, tanto desde el lado energético como en el lado físico. Por eso nos controlan con gobiernos corruptos, con manipulación mediática, porque no cuestionamos, no reflexionamos, aceptamos todo de como una verdad absoluta. E insisto, desde el plano energético como en el plano físico. Y estas meditaciones masivas, volviendo al punto, es de alto riesgo. Siempre que hay una meditación masiva es de alto riesgo. Incluso meditaciones donde existen canalizadores y que dicen y advierten, va a aparecer una luz acá o arriba en el cielo, van a titilar algunas, llamémosles ovnis o similares. Claro, pero es que estamos en terreno arcóntico, a la bestia o la entidad de turno, que puede estar cerca, puede estar lejos, no le cuesta nada hacer estas manifestaciones para que las personas queden más encantadas. Yo participé en grupos de meditación con canalizadores en cerros, en montañas, y vi titilar cosas, y vi convulsionar a personas que estaban en el grupo. O sea, he participado en muchas cosas, entonces lo hablo desde la experiencia, desde lo que he visto, y desde la información que sale con las sesiones que hacemos de hipnosis interdimensional acá en consulta. Más aún cuando la persona entra en trance y ve todo lo que estaba ocurriendo en aquellas meditaciones masivas, en aquellas terapias de constelación, registro, reiki u otro nombre que tenga la terapia. Cómo estaba la entidad detrás del terapeuta, cómo ese lugar estaba infestado por entidades regresivas.
Bueno, pues ahí yo creo que hemos tocado otro punto que tenía, pero ya lo acabas de mencionar. Sería el contactismo ufológico, esa intención de buscar las naves o las luces en el cielo a través de un guía, de un líder, ¿verdad? Que va a ser el que va a producir ese contacto, y hay muchas personas que todo esto les encanta y van a la pirámide de turno o a la montaña o donde sea, y las naves aparecen. Si las naves aparecen, pero ¿qué ocurre ahí? ¿Y qué pasa en esas situaciones? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Porque luego también he recibido bueno, pues testimonios de personas que han acudido a estos lugares y no han sido positivas la experiencia después de a largo plazo. Yo siempre digo que a lo mejor a corto plazo la terapia te puede dar una cierta satisfacción, te puede solucionar el problema por el que tú has acudido, pero luego hay que ver lo que ocurre pasado el tiempo en la vida de esas personas. Ahí está la clave. Correcto. ¿Verdad? Eso hemos tenido muchos casos, tanto a nivel de grupos más individuales, más clandestinos, entre comillas, como también grupos masivos, el famoso grupo Rama, por ejemplo. Ya las personas conocen quién dirige el grupo Rama. Y existe mucha parasitación. Cuando se entregan los famosos cristales, de unos cristales en particular que se entregan en ese tipo de meditación masiva, también es una apertura de tu campo energético, es una manipulación de estos dispositivos de implantes que tienen las personas ahí, salen más parasitadas, más implantadas. Insisto, yo también participé de todo esto y de muchas otras cosas. Y claro, la puesta en escena es maravillosa. Oye, aparecen las luces arriba y se iluminó el lugar donde están meditando, y el fuego, la fogata que está en el centro, tiró una llama totalmente que desafía las leyes de la física. Entonces, claro, las entidades no le cuesta nada hacer esto, ellos manejan la materia como quieren. Pero más aún cuando te venden que estas entidades, estos seres extraterrestres, vienen para ayudarnos. Si realmente quisieran ayudarnos, lo hubiesen hecho hace tiempo. Han dejado más que manifiesto el poder que tienen tecnológico, entre otros, y pudiesen intervenir hace mucho tiempo sobre la humanidad. No, pero justo ahora tienen que venir. Pero, a lo que voy, el contexto, según la vida que te haya tocado vivir, siempre va a haber una manipulación acorde a ese contexto. Si ahora es la New Age, versión 2.0, que tiene que ver con el contactismo, con la llegada de esta nave extraterrestre, que el arrebato se va a llevar a unas personas, obviamente, que sí están caminando por la luz, que aceptemos y abramos el alma justamente a estas entidades que vienen desde otras zonas de nuestro universo, que son entidades interdimensionales, están en dimensiones paralelas con nosotros, no vienen de lejos, y eso es lo que también intenta vender la ufología. Claro, no discuto de que existen obviamente seres inteligentes en otro tipo de constelaciones, qué sé yo, pero en la mayoría, en este cuadrante donde está el holograma Tierra, son entidades interdimensionales arcónticas que están manejando los hilos de la humanidad, pero hacen toda esta puesta en escena. Entonces la persona se enfoca en el contactismo, se enfoca en la fenomenología, pero no es lo que ocurre de fondo. Y no discuto que lo otro llame la atención, pero una cosa es un proceso investigativo, otro es adquirir conocimiento, y otra cosa es conexión espiritual. Entonces, claro, hay que definir bien en qué área queremos transitar, si queremos obviamente ser o crear una versión 2.0 de uno mismo, una versión actualizada. Pero antes que activemos autorreflexión, van a venir todas estas puestas en escena para que prestemos la atención al exterior, afuera, y nos encantemos con lo que está afuera posicionado o nos están imponiendo directamente. Pero nos descuidamos de mirarnos a nosotros mismos, donde tenemos todo está dentro de nosotros. cierto. Ahora una cuestión que también causa mucha polémica, y es que cada vez hay más canalizadores divulgando y todo el mundo parece que ya canaliza y baja información. La pregunta sería, ¿cómo podemos distinguir a un canalizador que realmente está canalizando una frecuencia alta de otro que está siendo manipulado y no lo sabe? Mira, por eso el trabajo interno es importante. Hemos tenido muchas vidas, hemos retornado muchas veces porque lamentablemente no entendemos la regla del juego, y cuando salimos está el engaño del túnel, del familiar descarnado que nos presentan, de la figura arquetípica según la creencia de turno de la persona, y nos vuelven a retornar. Por eso es importante entender las reglas del juego.
Cuando la entiendes te das cuenta que tienes que activar tu sentir, tu esencia, lo que está acá adentro que sustenta o mantiene a este avatar. Ahí está todo. Cuando conectas con ellos, tú comienzas a incrementar esta frecuencia de vibración, tu luz, activas más el sentir. Y el sentir es el filtro justamente que te permite saber si la persona que tienes al frente es genuina o no. Porque existen canalizadores que su don es genuino, es de ellos, porque tienen un porcentaje de luz mayor al promedio de las personas o por otras causas. Pero hay canalizadores o medium que son activaciones de los dispositivos que le tienen las entidades a esa persona para que trabaje como dealer o captador de almas. ¿Ya? Y si esa persona incluso se revela, estas entidades toman represalias con él. Le activan esos dispositivos pero para mal, comienzan a enfermarlo. Aquí me ha tocado revisar muchos medium que cuando se cuestionaron la realidad comenzaron a tener enfermedades físicas. Ya no tenían fotofobia, no podían ver, dolores articulares, les molestaba incluso el agua cuando se duchaban, entre un montón de otras sintomatologías, porque se estaban revelando al plano original arcóntico, no querían seguir en ese camino, entonces las entidades comenzaron a castigarlo. Pero hay otros que simplemente siguen el juego sin saberlo, o aceptándolo, y comienzan a canalizar, y empiezan a manipular a las personas que consultan. Y vuelvo entonces, el sentir es clave. Es clave. Cuando, lo que hablamos recién, cuando una persona, por ejemplo, iba a una sala a hacer yoga, pero siente así como que no me gusta, no me siento cómodo aquí, hay un aire extraño, y con mucha sonrisa y lugar bien pintado y bonito, pero la persona como que algo le rechazaba. A eso tenemos que estar atentos. Recuerden que las entidades arcónticas necesitan que estemos mentales, racionales. Con eso obviamente coartamos nuestro sentir. Y es al revés. Tenemos que activar el sentir, nuestro centro cardíaco, nuestro cardix, porque se genera un cambio biológico importante. Se genera una activación de nuestra esencia cuando le prestamos atención al sentir y comienza a ser nuestro filtro. Y podemos ya determinar si la terapeuta o quien tengamos al frente es bueno, es malo, es de alta frecuencia, es negativo o es tóxico. El sentir es clave. El sentir es clave, pero puede que, Patrice, con toda esta información que nosotros manejamos, a la hora de poder determinar si un canalizador está haciendo una labor verdaderamente de luz y canaliza frecuencias altas, parece que como que estamos creando también un sesgo. A ver qué me cuentas sobre esto, porque me ha venido ahora a preguntártelo, no lo tenía preparado, pero parece que cuando un canalizador se hace muy conocido y empieza a mover masa o a ser muy conocido dentro de este mundo, sobre todo en las redes sociales, es como que ya desconfiamos de ese canalizador precisamente porque está adquiriendo mucha fama. Puede ser que no siempre sea así, que no siempre, o sea, que haya un canalizador que realmente está haciendo bien su labor y que esté dándose a conocer y esté llegando arriba y que no esté manipulado por las entidades, o cualquier canalizador que llega a mucha masa ya está manipulado. Te voy a hablar de mi experiencia, de los cientos de casos que hemos visto, tanto de forma indirecta o directa, cuando la persona tiene contacto con un canalizador especialmente famoso. Cuando ya es famoso y mueve mucha masa, y lo que también mencionaba, hay que cuestionar. Porque las entidades arcónticas no están a brazos cruzados viendo de que, mira, esa persona está moviendo muchos grupos, muchas comunidades, está llegando por redes sociales, por medios de comunicación abiertos a más personas y se están despertando. Las entidades arcónticas no están mirando eso. Saben cuándo frenar a alguien que realmente esté despertando a las personas. Entonces no le van a despejar el camino para que siga con su plan de despertar a la humanidad. El trabajo es individual. Entonces las entidades en la actualización de manipulación que ha ocurrido en el último tiempo es eso, utilizar a gente que está moviendo masas para que sigan esa doctrina, esa creencia, ese dogma y lo acepte como verdad absoluta. Nunca haciendo que miren su esencia o activen su sentir o diciéndole que todos están dentro de ellos, que no tienen por qué seguirlo. Lo mismo que yo expongo en mis redes sociales, no me sigan a mí, yo simplemente comparto la experiencia que tengo como naturópata principalmente y lo que he visto, porque fusiona estas dos áreas, desde lo biológico, físico, desde lo energético y astral. Y tengo que compartirlo, así como expuse también cuando se venía este famoso confinamiento, lo que iba a ocurrir con los pinchazos, que lo expuse en redes sociales hasta que me censuraron. Entonces no puedo callarme con esta información. Tengo que compartirla,
Eso me permite dormir tranquilo. Duermo tranquilo porque estoy siendo consecuente con mi vocación, estoy siendo consecuente con mi esencia, estoy siendo consecuente con mi misión y lo estamos exponiendo. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando hay personas que están moviendo masas, porque hace que pierdas el foco de que todo está en ti. O sea que la conclusión sería que las propias entidades nunca van a dejar que alguien verdaderamente que quiera despertar a mucha gente llegue arriba y sea muy conocido, porque las propias entidades lo van a frenar en algún punto. Correcto, esa es mi experiencia y así ha sido. No he encontrado alguna evidencia que diga lo contrario hasta el momento, y eso obviamente lo tengo que compartir y ser transparente con ello. Muy bien. Ahora, dentro de la terapia que tú manejas, la hipnosis interdimensional, ¿dónde podría estar ahí el peligro o la trampa o el engaño, la interferencia arconte en el tipo de terapia que tú llevas a cabo con tu auxiliar? Muy buena pregunta. Mira, de hecho, todo estado alterado de conciencia expone a la persona al astral, expone a la persona a estas entidades, se entrega en bandeja hacia estas entidades regresivas. Todo tipo de estado alterado de conciencia, ya sea con plantas enteógenas, con alucinógenos, plantas espirituales que le llaman, sea con algún tipo de inducción, de trance. Y en hipnosis se utiliza un trance. Te voy a contar algo personal. Siempre, desde pequeño me cuestioné la realidad y comencé a buscar información para comenzar a comprender todo esto. Incluso participé en muchas religiones desde pequeño, entendiendo o tratando de comprender la existencia, pues supuestamente ellos te dan las respuestas o directrices de la realidad, lo cual no fue así. Simplemente me di cuenta que coartan tu capacidad de autorreflexión y tienes que creer esto y aceptarlo, obviamente, porque la doctrina sí o sí. Bueno, ahí es cuando entré en la New Age. En ese trayecto y recorrido que hice y todas las cosas que aprendí, también recuerdo que me llamó la atención la hipnosis. Estamos hablando hace más de 30 años atrás. Y me matriculé en un curso que se llamaba Gobierno de la Mente, ¿ya? Y en ese curso, obviamente, el enfoque de base era eso, aprender a hipnotizar. Y yo tenía mucho entusiasmo al respecto. Perfecto y bien, y es lo que me gusta. Y curiosamente, siempre hubo alguna traba y no pude hacer el curso. Creo que asistí a 2 o 3 clases, perdón. Pero algo sucedía que no podía asistir. Chuta, una desilusión. Bueno, pasó el tiempo. También en el trayecto y pasar los años, yo experimenté con diversas alucinógenos. Y el último que quise experimentar, hace ya varios años atrás, era con la ayahuasca. Y lo coordiné, agendé, pero también el día que tocaba aquella sesión, no se daba. Cambié la fecha, no se daba. Cambié la fecha otra vez, no se daba. Incluso un día me citaron para el día de mi cumpleaños. Yo dije, esto es simbólico, lo más probable es que se dé. Tampoco se dio. Bueno, hoy día, entre esa y otra experiencia, comprendo el por qué no se dio. Porque yo, la hipnoterapia o la hipnosis que incorporé a mi vida o a mis herramientas en consulta no fue directamente la hipnosis clásica. Fue la hipnosis interdimensional, ya conociendo temas energéticos, las entidades que están atrás, por ende las reglas del juego. Por lo tanto, cada persona que entró en trance o va a entrar en trance, no se entregan bandeja a las entidades, porque hay protocolos de protección y seguridad para que ello no ocurra. Y por la misma razón, en la mayoría de los casos, trabajamos con un auxiliar, que es el que está preparado, obviamente, para que ingrese a la línea de tiempo de la persona y extraiga toda la información, lo cual pueden ver en las sesiones que están publicadas en YouTube. Entonces, el auxiliar va a fluir en el astral, va a saber qué información sacar, cómo enfrentar a las entidades, cómo eliminarlas, donde también nos apoyan seres de alta frecuencia verificados. También lo menciono, siempre lo menciono, son seres de luz verificados, donde también trabajamos con nuestra esencia luz desde el astral, del auxiliar, mi esencia luz. También dan apoyo en ese proceso. Entonces, no ha sido una hipnosis clásica. Por ejemplo, la información que entrega Brian Weiss, este psiquiatra obviamente que trabaja con hipnosis clásica, es una información también manipulada. Hay verdades mezcladas con mentiras.
Entonces te da ese enfoque romántico de la reencarnación, pero también te esconde las reglas del juego, ¿ya? Incluso hay personas que aquí directamente en consulta agendan hipnosis clásica, ya, porque tienen una fobia, tienen un trauma, quieren superar alguna reacción que ellos tienen frente a alguna situación. Claro, y aplicamos la hipnosis, pero es una hipnosis obviamente modificada, con esa seguridad, con ese resguardo, para que la persona no se exponga, porque en el fondo tú haces un estado alterado de conciencia, tu entidad de turno, que es la persona que consulta, sabe que esa persona cambió sus hercios, su frecuencia cerebral, está pasando un plano sutil, donde esta misma entidad aprovecha de ponerle más dispositivos, actualizar el que ya tenía, actualizar un contrato, ponerle un mecanismo mental adecuado acorde al proyecto arcóntico. Entonces todo eso se evita cuando aplicas este enfoque de hipnosis interdimensional, donde hay una base mucho más amplia para poder dar resguardo correspondiente a la persona que consulta. Y dentro de esta hipnosis, y hay muchos hipnoterapeutas, algunos muy conocidos, otros menos, pero hay muchísima gente haciendo esta labor ya, ¿de qué manera se puede llegar a parasitar al propio terapeuta que está realizando estas terapias? ¿Cómo las entidades pueden llegar a engañar al terapeuta y que a través del propio terapeuta exista la parasitación en la hipnosis? De hecho, la simple acción de estar encarnado en este holograma Tierra ya habla, primero, que estás atrapado. Te hicieron retornar nuevamente a esta cárcel holográfica. Eso mismo habla de que la persona ya tiene dispositivo, ya tiene un contrato, acuerdo, un pacto que viene de líneas de vidas atrás. Por lo tanto, hay un condicionamiento o hay un manejo de parte de la entidad de turno sobre esa persona, o terapeuta, o profesional de la salud, etc. Entonces existe la entidad que ya lo está manejando y controlando. Por lo tanto, el que él crezca, se desarrolle, tenga una afinidad con cierta profesión y la aplique, como es la hipnoterapia u otra derivada de la salud mental, ¿ya? La entidad va a hacer lo que estime conveniente para utilizarlo, para manipularlo, ya sea a través de que sienta alguna afinidad, obviamente, con la terapia que está realizando, siempre desconociendo las reglas del juego, quienes manejan el juego, que eso es clave. Y la persona pasa a ser un captador de almas, independiente, sea una persona que lidere grupos de meditación en montaña o te lleve a visitar lugares geográficos de poder o espirituales o contactismo, da lo mismo. Sea una persona que trabaja en una consulta privada de la New Age, de la medicina tradicional, está manipulada por una entidad. Por eso hay que dimensionar. Si uno está encarnado o tiene este avatar, es porque nos vendieron o caímos en la trampa en nuestra última encarnación. Pero tenemos que hacernos conscientes en el trayecto para entender de qué trata el juego y que no nos vuelvan a atrapar y no nos retornen a este holograma Tierra y salgamos de aquí. Si esa es la finalidad. Y dentro de las trampas también que donde pisamos el palito son los apegos. Apego a lo material, apego a lo familiar, apego sentimental, a lo que el diseño de este sistema está hecho para generar apegos. Entonces, cuando descarnamos, obviamente, nos aferramos a ello. Y si tenemos alguna oportunidad de poder retornar lo que dejamos, lo hacemos. Y claro, aparecen ellos, obviamente, con la imagen que corresponda para engañarnos y decirnos, en resumen, yo te ayudo a retornar, no te preocupes. Y claro que lo aceptamos. ¿Por qué? Porque no entendemos las reglas del juego. Y al no entender las reglas del juego, obviamente, ingresamos, estamos parasitados, estamos intervenidos, estamos con dispositivos, estamos con contratos, estamos con pactos, estamos con acuerdos. Y podemos entender de energía, podemos entender de larvas energéticas, pero si no entendemos el juego de base, y por mucha limpieza que hagamos, por mucha meditación, por muchos baños de sal que realicemos o visualicemos que nos sacamos dispositivos, siempre vamos a desconocer el contrato, el acuerdo y el pacto que nos aferra a esta cárcel holográfica. Por eso es el trabajo individual, es hacia adentro, y no basta solamente con encender una hierbita, tirarse agua bendita, rezar, orar, llamar a los hermanos mayores, a los pleiadianos, qué sé yo, lo que nos vende el sistema. ¿No? El trabajo es interno, pero tienes que conocer las reglas del juego, y es lo que más se va a ocultar y se va a censurar. Ojo con eso.
Y Patrick, ¿por qué crees que hay tantas personas dentro de este mundo de la espiritualidad que cuando alguien que está ejerciendo un servicio de terapia, del tipo que sea, cobra por sus servicios, ya rápidamente las personas salta la alarma y hablan de que esa persona está parasitada simplemente porque está cobrando el servicio? ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Mira, desde mi experiencia también cuando inicié en la New Age o cuando aprendí mi primera técnica de terapia, uno tiene ese concepto romántico de que el amor es uno solo y si lo podemos reflejar a través de una técnica para ayudar a las personas, debiese ser desinteresado, debiese ser desde un altruismo, debiese regalarse incluso. Pero uno va entendiendo a medida que pasa el tiempo que estamos en un sistema terrenal donde existe una dinámica, donde se genera un intercambio de elementos físicos que tiene que ver con un te doy y tú me das. Si eso también hace referencia al dinero o a la parte monetaria, es parte del proceso. Lo cual también vas aprendiendo que le entrega un valor agregado y le da más responsabilidad a la persona que consulta porque tiene que invertir en su salud. Claro, muy diferente pagar por una salud de medicina tradicional, donde la persona prácticamente recibe órdenes, tiene que ejecutarlas y nada más, que un enfoque de medicina integral natural, donde la persona tiene que hacerse consciente de cómo originó sus complicaciones de salud. Entonces hay una responsabilidad mayor. Claro, pero curiosamente, las personas que no reflexionan más allá, le bajan el perfil a la medicina energética, o natural, o holística. Y dice, no, pues no es la oficial, por lo tanto, ¿por qué cobran tanto? O ¿por qué cobran directamente? Porque tiene, si eres espiritual, ¿por qué cobras? Tal cual, tiene que existir ese intercambio. Incluso yo probé todas esas áreas, en el sentido de que, como terapeuta, dije en un momento, ya, esto lo voy a hacer gratis. ¿Ya? Y la persona no se dedicaba, no se aplicaba, volvía a parasitarse, volvía a enfermarse. Ok, voy a cobrar poco. Y la persona medianamente hacía caso, le bajaba el perfil, no, es que si me cobró poco, entonces su terapia es más o menos, no sirve. Ya, voy a cobrar más. Ya, entonces, claro, se filtraba, llegaban menos personas, pero personas más responsables porque sabían que les dolía, que tenían que pagar un poco más de dinero, pero ese dolor motivaba a la persona para que fuera responsable con su salud, aplicara lo indicado, se dedicara a cuidarse. Entonces, todos esos factores y otros son los que las personas dejan afuera, no reflexionan lo que significa hacer una terapia de forma profesional. ¿Ya? Y digo profesional porque, claro, existen obviamente los charlatanes, las imitaciones, obviamente, que intentan hacer algo y lamentablemente perjudican más a las personas. Pero si hay un trabajo profesional de dedicación genuino y desde la luz, obviamente, tiene que haber un costo de por medio. Más aún si la persona toma... De hecho, más se cobra por lo que sabe la persona y por la ayuda que se brinda a la otra persona y por el tiempo que se dedica a la persona. Porque eso no se devuelve. Tú el tiempo, de cierta forma, pasó, se fue, se va. Y lo dedicaste a otra persona. Ese tiempo es valioso. Ese tiempo es valioso. Y eso es lo que hay que reflexionar, medirlo, entenderlo. Y eso refleja también el profesionalismo de la persona que va a hacer la terapia. Pero claro, la persona, el consultante, también tiene que sentir si genera ese feedback, si hay esa retroalimentación con el terapeuta. Porque por mucho título que tenga una persona, que se va a basar solamente en las analíticas, en los papeles, y no mira a los ojos a la persona, no está esa contención que busque esa ayuda, ese apoyo, hay que cuestionar. El sentir ya está diciendo algo ahí. Entonces, también cierto valor o precio por una terapia va a ser proporcional a ese amor y esa entrega que la persona está dando para ayudar a la persona que consulta. Muy bien. Pues mi última pregunta, y ya todo lo que tú quieras aportar, pero está basada en el caso que tú has conocido de cerca, un caso muy parecido al caso de Pachita, ¿verdad? Y me gustaría que nos contara, porque creo que es muy interesante lo que nos puedes contar en esa experiencia, cómo fue y qué aprendiste de ello. Correcto. En el trayecto también de informarme, de investigar, y siempre estoy investigando, se me dio la oportunidad de trabajar con una persona que tenía las mismas capacidades de Pachita. Ya muchos lo conocerán, que era esta señora
señora común y corriente como dueña de casa, que canalizaba a un ser y tenía la facultad de sanar a las personas, que incluso podía generar cirugías con el famoso cuchillo de monte que menciona ahí, Jacobo Greenberg. Entonces abría con este cuchillo, sacaba estructuras, órganos, tejido, qué sé yo, podía materializar algunos y introducirlos. Bueno, cuando a mí me ofrecieron o me contaron de esta persona, acá en Chile, con las mismas capacidades, obviamente no lo pensé 3 veces y fui para allá a tener la experiencia. Y así participé mucho tiempo con esta mujer que canalizaba a un tal Don Ángel, ¿ya? Pero después me di cuenta que no solamente canalizaba a este Don Ángel. Bueno, lo curioso, porque siempre, a pesar de lo impactante que puede ser, hay muchas personas que se dejan llevar por la forma, por la puesta en escena, pero no hacen una lectura de fondo. Entonces, claro, es llamativo para todo ser humano ver que existe esta persona, esta mujer que abría los cuerpos de las personas vivas, no sangraban, yo estando ahí a 20 centímetros viendo cómo con sus manos solamente rompía el tejido, generaba esta incisión, este corte, separaba los tejidos, llegaba hasta el hueso, la articulación, el órgano, sacaba la estructura, el tumor, no generaba sangrado, botaba, desechaba ese tejido necrótico extraño o anómalo, y después con su mano la pasaba y la herida se cerraba, cicatrizaba y no quedaba nada, ni una marca. Yo eso lo vi muchas veces, aquí, cerca, ¿ya? Pero me cuestionaba muchas cosas extrañas. Claro, en ese entonces aún yo no ejercía con la hipnosis interdimensional, todavía estaba en ese proceso de investigar. Y habían cosas extrañas porque la canalizadora tenía una psoriasis, como decimos acá en Chile, nivel Dios, una psoriasis, unas escaras tremendas en el cuerpo, una cara de sufrimiento, un dolor interno, estaba sobrepeso, o sea, era evidente una condición patológica en ese ser, que supuestamente canalizaba a un ser de luz para ayudar a otros. Eso ya fue la primera alarma que me saltó. Lo otro, los protocolos que habían ahí, donde ya una vez canalizaba esta mujer a este ser, hablaba con otros seres, se intercambiaba información. Lo otro es que también te hacía fumar, ¿ya? Claro, voy a hablar específicamente de ese protocolo, porque uno de los requisitos es que tú tenías que llegar con un tarro, plástico, metálico, el que sea, con tierra dentro. Una vez llegabas con este tarro, con el tierra de tu casa, tenías que colocarle agua, estando ya en el sector. Estamos hablando que en ese lugar se reunían 60 personas, 80 personas, y todos llegaban con su tarro, y tenías que hacer un barro, ¿ya? Y este barro lo dejaban al medio de una sala. Y luego de eso la persona tenía que fumar, y mientras más fumaba, mejor. Y fumaban las personas, y el lugar estaba lleno de humo, y fumaban, y tenían que tirar las colillas dentro del tarro. Y así, habían 20, 30, 50 colillas, personas que nunca habían fumado en su vida, fumaban, ¿ya?, para meter más colillas. Claro, la puesta en escena que viene ahora llamaba más la atención y generaba más encanto, donde venía la canalizadora y revisaba los tarros. El tarro más o menos, por ejemplo, este tamaño. Entonces introducía su mano, como que buscaba algo, pensaba, como que le tomaba el olor, pero luego introducía todo el brazo hasta el hombro en un tarro de este tamaño, ¿ya? Entonces, claro, y la gente se miraba y le llamaba la atención. ¡Wow! Más encantado. Linda puesta en escena. Bueno, y lo que sacaba de ese fondo era un paño, una bolsita, que supuestamente era el trabajo que te habían hecho. Sacaba un muñeco que estaba amarrado, sacaba una bolsita con resto de tu ropa interior de la persona que consultaba, y la persona se preguntaba, ¿y esto de dónde salió? Insisto, las entidades arcónticas pueden hacer toda esta puesta en escena para llamarnos la atención. Claro, y toda la gente, yo la miraba y todo maravillado. Oye, pero eso es mío, ¿cómo está ahí? ¿Cómo apareció? Ahora, con la técnica, la información y evidencia que sacamos, cuando una persona fuma, cuando una persona bebe alcohol, cuando una persona incorpora elementos que alteran tu biología o reducen tu campo bioeléctrico por contaminación o intoxicación, abres las puertas de estos campos energéticos para que las entidades ingresen.
Entonces yo hoy entiendo justamente cuál era el efecto que fume. Como también existe un guía bastante famoso que aparece en redes sociales por ahí que dice, sí, puedes beberte un poco de alcohol, ¿qué te va a hacer? Y es una apertura de puertas de tus campos sutiles para que las entidades ingresen de forma más fácil. Entonces, claro, toda esta puesta en escena era justamente para que la persona llegara más parasitada, más intervenida y curiosamente ya con el tiempo también llegaron a consulta acá gente que había sido intervenida por esta canalizadora, donde ya sacamos información directa qué es lo que ocurría. Y esta supuesta canalizadora símil de Pachita, que existen varias en el mundo, eran prácticamente un portal orgánico donde las entidades se turnaban para manipularla, para citar a más personas, generarle más, claro, le sacaban un tumor a una persona, perfecto, la persona feliz iba al médico, la chequeaban, oye, el tumor no está, feliz la persona, pero se fue con más implantes, se fue con más demonios, con más entidades, ahora la familia está enferma, el entorno está en caos, pero la persona está sin el tumor. Entonces no hay una lectura de fondo de lo que estaba ocurriendo ahí, y esa es una de las tantas trampas que me tocó experimentar, ver y constatar también como prueba de campo de lo que ocurre con estos supuestos canalizadores o medium que sanan a personas. Qué experiencia más interesante y verlo de primera mano seguro que tuvo que ser impactante, ¿verdad? Correcto. Y que hablar de los monjes, monjes de Tupiara, que son bastante conocidos también, así similares. Ajá. El doctor Gregorio Hernández, me parece que es el apellido, también, que es bien famoso en Latinoamérica. Mucha gente se encomienda a estos supuestos doctores del astral y vemos mayor parasitación, más hipoteca del campo energético, del alma de la persona. Pero se vende, hoy día vemos en redes sociales. Pero justamente la actualización que tienen que hacer estas entidades que se ven acorraladas para que la persona se encante con estos nuevos procedimientos de supuestamente curación del alma. Muy bien, Patrick, pues por mi parte está todo hablado y todo lo que tenía preparado lo has contestado genial. Así que ya quedaría la conclusión, lo que tú quieras decir ya para finalizar el episodio y por supuesto agradecerte como siempre todo lo que aportas. Bien, siempre muy cómodo y encantado poder compartir contigo, compartir esta información con la audiencia para que activen su autorreflexión, para que conecten y activen su sentir principalmente, su esencia luz, literal, todo está dentro de cada uno de nosotros, esa chispa divina, esa luz, ese fractal luz que tenemos dentro, tenemos que activarlo, pero es un proceso de introspección, es un proceso de conexión, de sentirnos, de apagar la mente, de dejar de estar en el futuro, en el pasado, de estar en el aquí y en la ahora. Eso permite que nuestro centro cardíaco comience a estimular esa alta frecuencia. Conectemos con ello. Es nuestro deber, tenemos que salir de esta trampa. Y hoy día estamos exponiendo ya con mucha evidencia cómo está siendo manipulada la humanidad y por lo tanto el momento es ahora. Tal como en un video lo expusiste, ya ese plazo se terminó, donde se separa la paja del trigo. Y tenemos que hacer esa conexión desde ahora. Es importante reconocernos, recordar quiénes somos. La vida no es una escuela, un proceso evolutivo que nos vende la New Age. No hay nada que evolucionar, porque somos todos cuando nos reconectamos, nos recordamos que somos en esencia. Y esa es la clave. Entender la regla del juego también. Saber quiénes nos controlan, quiénes son nuestros controladores y cuáles son sus estrategias de manipulación. Y frente a ello, obviamente, a todos los dejo invitados para que vean las sesiones que están publicadas en YouTube, donde se expone este nivel de manipulación y donde muchas personas que han visto estas sesiones publicadas de forma cronológica van activando esa autorreflexión, se van dando cuenta de las trampas del juego, quiénes son los controladores y cómo activar su luz. Es muy lindo el proceso, porque activarlo no se va a reflejar en una frase, en una oración, en una palabra o en una conversación. Es un trabajo que toma tiempo, disciplina, dedicación. Hemos reencarnado muchas veces, 100, 500, 1000 vidas, pero nunca nos hicimos conscientes en todas ellas. Entonces tenemos este momento en el aquí y en la ahora para comenzar a mirarnos hacia adentro, hacia nosotros. Y esa chispa divina está esperando que le prestemos atención y va a comenzar a pulsar. Y vamos a mirar la realidad de forma diferente y vamos a transitar otro camino. Pero todo está aquí, todo está aquí. ¿Quieren tener experiencia afuera? Perfecto, es parte de la experiencia, es parte del aprendizaje y del conocimiento. Pero en algún momento tienen que volver a casa, acá adentro.
Así que conecten, a cada uno le envío un abrazo de luz muy grande, gracias por acompañarnos. Acá no se ataca a nadie, simplemente estamos exponiendo con conocimiento y evidencia para que activen su autorreflexión. Muchísimas gracias, Patrick. Dejaré debajo del vídeo, como siempre, tu canal de YouTube y tus redes sociales para quien quiera seguir toda la dedicación que estás llevando a cabo. Darte las gracias por todo lo que haces y seguimos adelante. Nosotros tenemos clara cuál es nuestra misión, conocemos el enemigo, las trampas, y hay que estar alerta constantemente porque nadie está libre de caer en una de esas trampas, incluidos nosotros, por supuesto. Así que vamos a estar atentos y, como yo siempre digo, no es una lucha contra la oscuridad, el objetivo es brillar nosotros en nuestra propia luz, y eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias de corazón, Patrick, y seguimos adelante y estamos en contacto. Te mando un fuertísimo abrazo. Un abrazo, Luis, muchas gracias, que estés bien. Gracias.